Bueno, en esta oportunidad les expondremos sobre la hemofilia en el curso de genética y genoma médica, con los integrantes, como se pueden observar, Carguancho, Estrada, Yancari, Mallorca, Mendoza, Peña, Reyes y Rosales. Bueno, primero, ¿qué es la hemofilia? La hemofilia es un trastorno hemorrágico hereditario caracterizado por la deficiencia o ausencia funcional del factor de coagulación, lo que ocasiona sangrados prolongados o espontáneos. Existen tipos, pero entre estos existen dos principales. Encontramos la hemofilia A y la hemofilia B, como se puede observar. Eh, la hemofilia A es causada por mutaciones del gen F8 y un déficit de factor 8, y se da en el 80-85% de los casos. Como se puede observar en sí, este es el más frecuente, ¿no? Encontramos también la hemofilia B producida por mutaciones del gen F9, afectando el factor 9 de igual manera. Como se observa en esta imagen, es equivalente al 80 a 85%, como les menciono, es el que tiene un mayor porcentaje de acción, ¿no? Bueno, continuando con la importancia en la biomédica y clínica, es un modelo clásico de herencia ligado al cromosoma X que puede generar hemorragias graves como hemartrosis, hematomas profundos y un sangrado interno. Sin tratamiento puede producir daño articular crónico, discapacidad y complicaciones potenciales mortales. En la actualidad, avances como la terapia genética y medicamentos como el emicizumab han transformado el manejo y convertido en un modelo de medicina de la prevención. En esta exposición tenemos objetivos, y estos objetivos, bueno, tenemos como uno de ellos la herencia de la hemofilia y por qué afecta principalmente a los varones, la susceptibilidad genética, es decir, cómo las mutaciones determinan la severidad y riesgo de complicaciones, los principios de la farmacogenética para comprender cómo el genotipo influye en la respuesta del tratamiento, las implicaciones clínicas, éticas y sociales, como la consejería genética y el acceso a las terapias avanzadas. Estos objetivos se tratarán mientras transcurre la exposición dada por mis compañeros. Herencia genética de la hemofilia. La hemofilia A y la hemofilia B se heredan mediante lo que es el patrón recesivo ligado al cromosoma X, porque los genes responsables del factor 8 como el factor 9 están localizados lo que es en el brazo largo del cromosoma X, específicamente lo que es en la región QX28. Este tipo de herencia determina quién puede padecer la enfermedad o quién puede ser el portador. En las bases genéticas que explican la mayor afectación en los varones que tienen un solo cromosoma X, genotipo XY, la presencia de mutación del factor 8 o factor 9 es suficientemente para desarrollar lo que es la hemofilia, porque no tienen un segundo cromosoma X que compense lo que es la alteración. Por eso, más del 90% de los casos a nivel mundial se presentan en lo que son los varones. En cuanto a las mujeres portadoras, en cambio, en estas mujeres al tener dos cromosomas X, suelen ser portadoras heterocigotas. Poseen un cromosoma X mutado y un cromosoma X normal, que generalmente logra lo que es producir suficiente factor de coagulación. La hemicigosis femenina se observa en trastornos como el síndrome de Turner. Sin embargo, los estudios actuales remarcan que los portadores no siempre son asintomáticos debido a un fenómeno de inactivación del cromosoma X. Una mujer puede inactivar preferentemente lo que es el cromosoma X sano y expresar niveles bajos de este factor, lo que puede provocar lo que son las hemorragias leves e incluso un fenotipo similar a lo que es a la hemofilia leve. En cuanto a lo que son los patrones de transmisión familiar, si un padre afectado tiene hijos con una madre portadora, todas las hijas serán portadoras, obligadas, y todos los hijos varones serán sanos. Si la mujer es portadora y el padre es sano, hay un 50% de probabilidad de que cada hijo varón tenga hemofilia y un 50% de que de cada hija sea portadora. Hay otros estudios genéticos que también muestran acerca de un tercio de casos que se deba a lo que es a la mutación novo, es decir, que mutaciones espontáneas sin antecedentes familiares, lo cual es especialmente relevantes para un asesoramiento genético. Acerca de la base genética de la hemofilia. Si bien sabemos, la hemofilia es una patología ligada al cromosoma X, pues entonces vamos a tener acá dos genes muy importantes. Primero, el gen número 8, que este va a codificar al factor 8,
este va a causar la hemofilia de tipo A. Como podemos observar, ambos genes van a estar en el brazo largo del cromosoma X. Asimismo, el gen F9, que va a ser el que codifica el factor 9, va a ser el que causa la hemofilia de tipo B. Ahora, hay que hablar sobre la función normal de los factores 8 y factor 9. Estos tienen como función formar el complejo que es esencial en la vía extrínseca de la coagulación. Asimismo, activan el factor X, permitiendo ya la formación de trombina, que finalmente va a generar el coágulo de fibrina. Y por último, una función muy importante es que si alguno de estos falta o no funciona de manera adecuada, pues la coagulación va a ser lenta e insuficiente. Ahora tenemos a las mutaciones. Estas son de 4 tipos: delecciones, inserciones, mutaciones puntuales e inversión del intrón 22, que se da en el factor 8. Cuando hablamos de delecciones, como ya sabemos, estamos hablando de una pérdida de fragmentos del gen. Y cuando hablamos de inserciones, estamos hablando de agregar secuencias anómalas. Ahora, otra mutación puntuales son las de cambio de una base. Y por último, la mutación que tenemos es la de inversión del intrón 22. Esta obviamente es la que causa frecuentemente la hemofilia de tipo A, pero de carácter severo. Ahora, cuando hablamos de delecciones, se habla de formas graves de patologías. De inserciones hablamos de una proteína defectuosa y de mutaciones puntuales es cuando pueden alterar alguna estructura o función. Y bueno, ¿qué es lo que hacen las mutaciones en el gen? Pues esto hace que produzca poca cantidad del factor 8 o 9 y así vamos a tener una proteína normal que no participa en la coagulación y por ende una deficiencia funcional del factor, es decir, hemorragias espontáneas o prolongadas. La susceptibilidad genética. ¿Qué es la susceptibilidad genética? Vamos a ver qué es la predisposición heredada, en este caso, que aumenta lo que es la probabilidad de que una persona desarrolle una enfermedad o presente cierto fenotipo clínico. En este caso, depende de variantes o mutación en genes específicos que van a alterar lo que son las funciones biológicas críticas. Como el tipo de mutación determina lo que es la severidad. En este caso tenemos las mutaciones nulas que producen lo que es la ausencia total de la proteína funcional y también se encuentran lo que son los fenotipos graves. También tenemos las mutaciones de missense que van a ser las que alteran parcialmente lo que es la función y también en este caso se va a dar lo que es el fenotipo moderado, dependiendo tanto del impacto en la actividad de la proteína. Y por último vamos a tener a lo que son las mutaciones leves, que van a o permiten cierta expresión o actividad residual, y en este caso se va a dar lo que es un fenotipo leve. Siguiente, por favor. Ya. ¿Cuál es el riesgo de desarrollar lo que son los inhibidores según el genotipo? Vamos a ver que aplicable especialmente lo que son a trastornos, en este caso como hablamos de la hemofilia A y B, vamos a ver que existen lo que son mutaciones grandes o nulas, en este caso que sean de alto riesgo de formar lo que son inhibidores contra la proteína administrada, porque el sistema inmune la reconoce como extraña. También se va a ver lo que son las mutaciones de missense, como ya se habló, leves, que van a ser de riesgo bajo, porque el cuerpo aún reconoce lo que son parte de la proteína natural. Y por último, se hablaría sobre los fenotipos con deleción completa o inversiones, que son los de riesgo más alto. La variación individual, vamos a ver que cada individuo presenta lo que son diferencias en expresión genética, reparación de ADN, respuestas inmune y también de ambiente. Vamos a ver que estas variaciones explican por qué dos personas con la misma mutación pueden tener diferente gravedad y también que van a alterar lo que son los factores como epigenética, comorbilidades y expresiones ambientales, modulan lo que son el fenotipo final. Con el cuadro clínico tenemos a los signos y síntomas de la hemofilia. Tenemos la hemorragia espontánea o prolongada. Las hemorragias espontáneas van a ocurrir sin un golpe o causa aparente. Pueden aparecer en articulaciones, músculos y tejidos blandos. Los sangrados prolongados
vienen a ser, o se explica como aquellas heridas que por más mínimo que sean, vienen a generar un gran sangrado. Por ejemplo, al momento de cepillarse los dientes, las cerdas van a dañar las encías, lo cual va a generar un gran sangrado. Al tener una cortada leve, por más que sea, digamos, por una hoja, esto va a generar igual un gran sangrado, un gran sangrado. Ahora, si digamos a este corte lo comparamos con el corte de una persona que no es hemofílica, se va a poder evidenciar de que el corte de la persona hemofílica se demora mucho más en cicatrizar que en una persona que no lo es. Al realizar procedimientos dentales, también encontramos ese tipo de casos en donde el sangrado va a ser muy constante, ¿no? También en unas cirugías y tras golpes menores, pero no tanto sangrado como que hacia afuera, ¿no? Que es como un sangrado interno en los golpes. Hematomas, también tenemos como signos a los hematomas, hemartrosis y sangrado interno. Los hematomas son acumulaciones de sangre en tejidos blandos. Por ejemplo, en una persona con hemofilia aparecen como golpes pequeños y son grandes y profundos y dolorosos. La hemartrosis es el sello distintivo de la hemofilia severa. Generalmente afecta a rodillas, codos, perdón, y tobillos. Básicamente, articulaciones. O sea, la hemartrosis va a ser un sangrado articular. Ahora, los pacientes van a referir dolor repentino, sensación de depresión interna, calor en la articulación, inflamación progresiva. El sangrado interno puede ocurrir en los músculos como piernas, de las piernas, de los brazos, del abdomen e incluso también del retroperitoneo. Estos sangrados son peligrosos porque no siempre son visibles. Pueden causar anemia, shock o comprensión de órganos. También tenemos a las consecuencias y complicaciones. Por ejemplo, tenemos que la artrosis repetida va a generar daño progresivo en las articulaciones. ¿Qué va a hacer? Va a destruir el cartílago articular, va a generar una fibrosis o engrosamiento de la membrana sinovial, va a generar una inflamación crónica y puede causar una rigidez y dolor persistente. Ahora, la hemartrosis, es bueno entender que la hemartrosis, si es que no se trata a tiempo, puede generar una discapacidad permanente. Por ejemplo, pongámonos a pensar, si una articulación básicamente es la que va a unir a dos miembros, ¿ya? Entonces, si digamos la articulación llega a ser dañada por hemartrosis y ya no se pueda mover, ya no va a permitir el movimiento de los dos miembros que están juntos por la articulación, ¿no? También tenemos a la importancia del diagnóstico. Esto se refiere más que nada a la importancia del diagnóstico temprano, ya que gracias a este vamos a poder identificar el problema por el cual le puede estar pasando a la persona en sus primeros meses o años de vida, lo cual nos va a dar un tratamiento o nos va a hacer generar un tratamiento adecuado para el neonato, para la persona. Por ejemplo, en este caso, usando concentrados de factor 8 y 9, que son concentrados de coagulación de la sangre, lo que va a ayudar entonces de esa manera a reducir la frecuencia y la severidad de los episodios hemorrágicos. Eso especialmente es relevante porque los sangrados recurrentes, incluso en los que pasan desapercibidos, pueden producir daño progresivo en las articulaciones. Y como dije, lo más severo sería que cause una discapacidad permanente. A la farmacogenética. La farmacogenética se va a centrar en cómo la composición genética de un individuo va a afectar a la respuesta hacia los fármacos, en la hemofilia A y en la hemofilia B. Esto es muy crucial para la terapia de reemplazo con concentrados del factor 8 y 9. ¿Cómo va a influir el genotipo en las respuestas al tratamiento? Mediante el metabolismo de fármacos. ¿Qué quiere decir? Que los genes van a codificar enzimas que descomponen a los medicamentos. La eficacia y la toxicidad. Un metabolismo más lento puede causar que un fármaco acumule niveles de tóxicos, mientras que el metabolismo sea más rápido, puede que no sea tan eficaz. Los inhibidores y necesidad de tratamientos alternativos. Los farmacogenética ayuda a identificar a los pacientes que pueden tener respuestas diversas a medicamentos específicos o que no pueden tener respuestas a ningún tratamiento. Si se identifica un riesgo no identificado o toxicidad, se puede recurrir a medicamentos alternativos o ajustar la dosis de manera personalizada. La relación entre mutaciones del F8 y F9 y eficacia terapéutica. Las mutaciones en los genes F8 y F9 son las responsables de la hemofilia A y de la hemofilia B. Porque hay trastornos hemorrágicos, es hereditario, está causado la deficiencia o ausencia del factor de la coagulación del factor 8 y 9. Los tratamientos de reemplazo son los que no hay exactamente,
porque recién están corrigiendo algunos problemas que han tenido. Mediante la aplicación de la farmacogenética en la hemofilia, existen vectores como el adenoasociados, la AAV, que llevan una copia funcional del gen F8 de la hemofilia A o del gen F9 de la hemofilia B hacia el hígado, para que las células así produzcan el factor de la coagulación. También se ve un caso concreto de la valococtogen roxaporvec, que es una terapia génica para la hemofilia A, que es usando el AAV5 para introducir el F8, mientras en la hemofilia B existe el etranocegene de Saparbovec, que se utiliza, que se lleva el gen F9, que va a estar optimizado. Además, se están explorando tecnologías de edición génica como el CRISPR para reparar el gen defectuoso directamente. Bueno, las terapias personalizadas en la hemofilia buscan un tratamiento que sea significativo para cada tipo de persona. Como bien sabemos, los organismos de cada persona son muy distintos y esto puede afectar bastante al tema de la variabilidad de cada persona. Empezamos primero con las terapias de reemplazo. Las terapias de reemplazo son mayormente conocidas como las terapias ¿cómo se llama? De blindar, algo así. Existen los factores de inyección como el factor 8 y el factor 9, que esos son especialmente para el factor 8 para la hemofilia A y el factor 9 para la hemofilia B, en forma recombinante plasmática. Estos significan proliféricamente o durante los sangrados, es decir, que eso es la manera más clásica que existe de terapia de reemplazo para que esto pueda ayudar a que controlar una hemofilia o un sangrado demasiado extenso. Después tenemos el emicizumab, que es un factor el cual está usado en pacientes que tienen inhibidores. Es decir, que esto es uno de los más importantes, ya que su gran ventaja es que funciona incluso en pacientes que desarrollan esos tipos de inhibidores dentro del cuerpo, ya que puede imitar el factor número 8 y pues, o 9, ya que esto pues, son, ¿cómo decirlo?, que se adaptan al tema de que hay inhibidores dentro del cuerpo de un organismo. Y en los agentes bypass para el control o la regulación que pueda haber este tipo de tratamiento, puede ser el factor APCC o el complejo protrombico activado, o el el recombinante factor 7A, que son utilizados en los pacientes que tienen inhibidores de factor 8 o factor 9, y eso permite generar trombina sin necesidad de un factor deficiente. Pasamos ahora al tema de la terapia génica y la individualización del tratamiento. En la terapia génica se utiliza el factor antiviral, o también llamado vector viral, que es AAV, que permite introducir una copia funcional del factor 8 del factor 9. Y esto reduce drásticamente el tema de la tradicionalmente conocida a través de bolsas de factores, los cuales permiten una copia funcional del gen 8, el gen 9 hacia el hígado, y el cuerpo lo puede adaptar y lo puede volver parte de sí mismo, haciendo que esto pueda consumir su propia forma de factor de actuar de manera sostenida. Y eso puede reducir drásticamente o eliminar incluso los periodos de infusiones dentro del organismo. ¿Y por qué es importante la individualización del paciente? La individualización del tratamiento. Bueno, esto se define realmente por el tema de cómo cada paciente vive su propia vida. Si es que es de una manera muy activa o si es de una manera muy sedentaria, el tipo de comida que consumen o no, o el tipo de cuerpo o gen que cada uno tiene. Recordemos que cada persona tiene su propio árbol genético y esto puede ser único en cada persona, ya que no se puede replicar. Implicancias clínicas. Estas son consideraciones prácticas y desafíos reales que van a enfrentar los pacientes, sus familiares y también el sistema de salud. Como primer punto tenemos la consejería genética. Esto es crucial porque va a ofrecer asesoramiento a las familias, lo cual les va a permitir comprender el modo de herencia, en este caso el ligado al cromosoma X, ¿no?, que es la hemofilia. Y también va a poder tomar decisiones informadas sobre la planificación familiar y las opciones de tratamiento disponibles. Como punto 2 tenemos la detección de portadoras. Acá identificar estas mujeres es muy importante para evaluar el riesgo de la descendencia y también debemos diagnosticar a estas portadoras sintomáticas que pueden sufrir de problemas de sangrado. Aquí son clave las pruebas de coagulación y los análisis genéticos. Como tercer punto tenemos el acceso equitativo a tratamiento, que a pesar de estas terapias avanzadas como los factores recombinantes y la prometedora terapia génica, existe una brecha global debido al alto costo que estos presentan. Esto va a generar un desafío de financiación en los sistemas de salud. Como punto 4 tenemos los riesgos éticos de terapia avanzada.
Las terapias génicas van a plantear pues, cuestiones éticas sobre su seguridad a largo plazo, el consentimiento informado y la asignación justa de recursos. Acá se requiere un debate continuo para equilibrar la innovación, sostenibilidad del sistema de salud. Como conclusiones tenemos, primero, que la hemofilia es una enfermedad genética ligada al cromosoma X, pues entender este patrón de herencia es vital para el diagnóstico temprano y para que las familias tomen decisiones informadas de consejería genética. También tenemos que la medicina personalizada es el futuro. Y estas terapias innovadoras como el emicizumab y la terapia génica nos van a permitir adaptar el tratamiento al perfil genético específico de cada paciente, así que esto va a dar resultados mucho más fiables, ¿no? Y mejores resultados. Como tercer punto tenemos las barreras de acceso, que a pesar de estos avances extraordinarios persisten las barreras prácticas. El alto costo de las nuevas terapias limita el acceso universal en la sociedad y la comunidad. Esto es todo. Muchas gracias.